José de Jesús López Almejo, internacionalista, te saludo con muchísimo gusto. Pues ya escuchamos por parte del periodista Néstor Aguilera cuál es la situación afuera de la Embajada de México en Quito. Ante esta situación, el presidente de México dice no vamos a romper relaciones, solicitan un salvoconducto para que pues Glass viaje a México, lo rechaza. Ecuador dice que no va a otorgar este salvoconducto. Y no solo eso, José de Jesús, Ecuador acusa a México de promover la impunidad. ¿Cómo ves? Me parece que el gobierno de Ecuador, Juan, buenas tardes, está haciendo un papelón grotesco, sin medida, que le va a redituar en una todavía mayor impopularidad al gobierno de Noboa, pero también a Gabriela Sommerfeld, que es la actual ministra del Exterior, quien, como bien dices, en un comunicado oficial, citando, muy al estilo de los ecuatorianos, en este caso particularmente, citando el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático de 1954, Juan, pero ignorando el artículo 4 de esa misma convención, que a la letra dice que corresponde al Estado asilante, en este caso a México, la facultad de decidir si da o no el asilo, es decir, al Estado mexicano le corresponde, de acuerdo a esta convención, que no se inventó, ojo, no se le inventó López Obrador, la calificación de la naturaleza del delito de los motivos de la persecución. Pero Juan, además de eso, también el artículo 9 dice que el funcionario asilante, en este caso el diplomático mexicano, toma en cuenta las informaciones que el gobierno territorial, en este caso Ecuador, le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos. Eso quiere decir que México está obligado a hacer una evaluación previa para diferenciar si se trataba de una persecución política y entonces dar el asilo, o si realmente tenía problemas legales y el Estado ecuatoriano estaba actuando conforme a derecho. El artículo 10 dice que el hecho, ojo con este dato que es lo importante y por eso digo que es un papelón, el artículo 10 dice, el hecho de que el gobierno del Estado territorial, en este caso Ecuador, no esté reconocido por el Estado asilante, en este caso México, no impedirá la observancia de la presente convención y ningún acto ejecutado en virtud de ella implica reconocimiento. ¿Esto qué significa? Sí. Que independientemente de que Ecuador esté molesto, digan incluso, ¿no? No solo está, perdón, Jesús, no solo está molesto, dice Ecuador, que resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático a Jorge Glass y que en consecuencia reitera que no va a otorgar el salvoconducto, que no procede en el marco de las convenciones referidas y bueno, refiere varias convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y bueno, hasta cita a la Convención de Viena. Pero ignora el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12, que dice que independientemente que esté de acuerdo o no, pues imagínate, si el aparato de Estado está persiguiendo a un funcionario que se asila justamente políticamente en un Estado asilante para protegerse de esa persecución, es obvio que el Estado asilante, el Estado persecutor no va a estar de acuerdo, pero la convención, que es la más importante sobre el asilo diplomático, la que guía, digamos, a todas las demás, en estos artículos que te acabo de citar, dice, independientemente de que esté o no de acuerdo, tiene que otorgar el salvoconducto, de lo contrario está en una flagrante violación del marco jurídico internacional, mi querido Juan. Pues también dice este comunicado del gobierno de Ecuador que de conformidad con lo establecido en los artículos, cito 3, inciso segundo de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo primero de la Convención sobre Asilo Político de 1933, en las que son partes México y Ecuador, el gobierno de México tiene la obligación de entregar a Jorge David Glass Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador. José Jesús López Almejo, está a punto de caernos la pausa. Te pido, por favor, que me la aguantes unos minutitos. Regreso para que pues conversemos sobre estos señalamientos que está haciendo el gobierno de Ecuador y la relación bilateral con nuestro país. ¿Me lo aguantas? Claro que sí. Muchísimas gracias, José de Jesús López Almejo. Muy complicada la relación entre México y el Ecuador. La vamos a seguir analizando después de una breve pausa. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros y gracias al internacionalista José de Jesús López Almejo que nos aguantaste el corte. Una disculpa, José de Jesús, pues está caliente la conversación. México debe entregar a Jorge Glass, dice el gobierno de Ecuador, en el contexto de que la embajadora de México en aquel país pues está ya
declarada como persona non grata y regresando a nuestra nación en un avión de las Fuerzas Armadas de México. Dice, antes del corte, te comentaba José de Jesús, dice Ecuador que el gobierno de México tiene la obligación de entregar a Jorge David Glass Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia de aquel país, y esta instancia se basa, dicen, señalan, en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, en las que México y Ecuador, bueno, son parte. Sí, definitivamente de manera selectiva y discriminatoria toman aquellas partes que creen que les funcionan para supuestamente fundamentar jurídicamente su petición, pero la verdad es que si algo tenemos muy bien consolidado, Juan, a través de la historia, es nuestro servicio diplomático, nuestro cuerpo de relaciones exteriores es muy sólido y México tiene una muy honrosa y larga trayectoria defendiendo la figura del asilo diplomático y del asilo político, y me parece que la respuesta de México, el basarse en el artículo 4, pero además, te digo, también citan el artículo 9 y el artículo 10, eso mata cualquier otro argumento. Y fíjate que estaba escuchando, Juan, también a Gabriela Sommerfeld, así se llama la ministra del Exterior de Ecuador, que confirma que no se rompen las relaciones, pero que todo ese despliegue de ejército, porque no solamente es policía, de ejército y de policía alrededor de nuestra embajada en Quito, se debe a que le quieren mostrar a México, uno, la soberanía del Ecuador, y dos, una especie de protesta, vaya forma de protestar, una especie de protesta ante la inconformidad de sus declaraciones. Nuevamente, insisto, una respuesta muy desproporcionada que no se lo harían a ningún otro país, excepto ahora que necesitan pelearse con alguien para aumentar los números positivos de Daniel Noboa, porque hasta este momento no le da para la consulta que van a realizar en abril para su reforma legal, Juan. Así es, justo Noboa extendió a inicios de marzo, durante la primera semana de marzo de este año, el estado de excepción en aquel país 30 días más, por lo que justifican la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas al exterior de la Embajada de México en aquel país. José de Jesús, ya has planteado tú lo que dicen las convenciones, la maroma que señala se está aventando Ecuador con respecto a su exigencia de que sea entregado, de que no se le otorgue salvoconducto a Jorge David Glass. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? México no lo va a entregar, José de Jesús, es un hecho. México no lo va a entregar, y es un hecho también que esto ya está dividiendo la opinión pública en Ecuador, porque buena parte del país, casi el 50% de incluso los líderes de opinión, dicen que es un ridículo monumental el que está haciendo Gabriela Sommerfeld, pero que también es peligroso porque arriesga al personal diplomático del Ecuador en otros países, porque está sentando un precedente muy importante de ignorar el marco jurídico internacional. Y por otro lado, pues les recuerdan que también ellos son funcionarios que en cualquier otro momento, así como persiguen ahora a un funcionario de una administración anterior, podrían ser los siguientes, Juan. Y esto, pues, para eso están las figuras del marco jurídico internacional bien definidas. Y México no le va a pagar a la justicia con la misma moneda de Judas que le pagó Ecuador a la justicia cuando entregó a Julian Assange allá en Londres, en Inglaterra. José de Jesús López Almejo, ahí se están repitiendo en contextos distintos situaciones similares. Jurídicamente, ¿qué procede? ¿Qué sigue? ¿Qué perspectiva le ves a esta, pues digamos, pequeña mancha que hay en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México? Tal vez no tan pequeña. Sí, mira, aquí lo que procede es que independientemente lo que estén verbalizando, en este caso Gabriela Sommerfeld, la canciller ecuatoriana, es que la Convención de Asilo Diplomático de 1954 es muy clara, tienen que entregar el salvoconducto sí o sí, si así lo solicita México y así lo solicita también Jorge Glass. Si le tienen que seguir un proceso y tienen que apelar al Interpol para después recapturarlo, eso es diferente, pero de lo contrario no sería una pequeña mancha, Juan, sí sería un gran retroceso, porque con esto Ecuador sentaría un precedente muy importante que posteriormente se le podría revertir a los funcionarios que hoy en día gobiernan en ese país. No es cosa menor, y me parece que lo que tenemos que estar atentos es que después de esto, pues aparezca otro escrito en donde comuniquen que lo han pensado mejor y que sí respetarán el marco jurídico internacional al que, por principio de cuentas, ellos apelaron en un momento, Juan. Lo veo complicado, José de Jesús López Almejo. Va para largo este asunto.
va para largo, sin duda alguna. Bueno, pues en el Ecuador señala el gobierno en el mismo comunicado, en estricto apego a las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, va a continuar brindando protección a los locales de la Embajada de México en Quito. Igualmente, el Ecuador brinda todas las garantías a la embajadora Raquel Cerúrez Meque, quien ha sido declarada persona non grata hasta su salida del país. José de Jesús, muchísimas gracias, estamos pendientes, te mando un abrazo muy fuerte. Al contrario, un abrazo y buena tarde. Muy buena tarde.